Bienvenidos, queridos oyentes, a este rincón tranquilo donde el tiempo se detiene y las preocupaciones se desvanecen. Esta noche os invito a un viaje hacia el pasado, a una época donde los aromas y sabores eran muy diferentes a los que conocemos hoy. Un tiempo donde cada bocado contaba una historia de supervivencia, ingenio y necesidad. Este relato histórico está diseñado para ayudaros a relajaros, para que mientras escucháis sobre festines medievales y humildes cocinas campesinas, vuestras mentes puedan desconectar del ajetreo diario. Y quizás acompañaros dulcemente hacia el sueño. Mekunda, me encantaría saber desde qué rincón del mundo nos acompañáis esta noche y a qué hora estáis escuchando esta historia. ¿Os sorprende la noche en Madrid? ¿O tal vez es mediodía en Ciudad de México? Dejadme un comentario compartiendo vuestra ubicación y momento del día. Siempre es maravilloso ver cómo nuestra comunidad se reúne alrededor de estas historias del pasado. Si disfrutáis de este viaje a través del tiempo, os invito a suscribiros para no perderos futuros relatos que os transportarán a épocas fascinantes mientras os ayudan a encontrar ese merecido descanso. Y ahora, dejemos que los ruidos del presente se desvanezcan mientras las puertas del tiempo se abren ante nosotros. Viajemos juntos a la Europa medieval, donde el humo de las chimeneas se eleva hacia cielos antiguos y los olores de una cocina muy diferente a la nuestra impregnan el aire. El gran salón del castillo resplandecía bajo la luz dorada de docenas de velas. Los tapices que colgaban de las paredes de piedra narraban historias de batallas gloriosas y cacerías legendarias, mientras el fuego crepitaba en la enorme chimenea, proyectando sombras danzantes sobre los comensales. Era la celebración del 20º aniversario del señor del castillo, y la mesa principal, elevada sobre una tarima de madera, rebosaba de platos que parecían sacados de un sueño de abundancia. «Traed el jabalí», ordenó el señor con voz retumbante, golpeando su copa contra la mesa mientras los músicos tocaban una alegre melodía con sus laúdes y flautas. Los sirvientes aparecieron cargando una enorme bandeja donde reposaba un jabalí entero, adornado con frutas y hierbas, su piel brillante por la grasa y las especias. El aroma que desprendía era intenso, casi abrumador. Canela, clavo, nuez moscada y pimienta se entremezclaban en una sinfonía olfativa que hacía agua la boca de los invitados. Pero aquel despliegue de especias no era mero capricho o exhibición de riqueza. Bajo aquel manto aromático se escondía una verdad menos apetitosa. «Servid primero a nuestros honorables invitados», indicó el anfitrión con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, mientras observaba cómo los trozos de carne eran colocados en platos de pan duro. Lo que los comensales no sabían era que aquella pieza de caza llevaba varios días muerta. En una época sin refrigeración, la carne comenzaba su proceso de descomposición casi inmediatamente. Las especias, traídas a precio de oro desde tierras lejanas, no eran solo un símbolo de estatus. Eran una necesidad para enmascarar el sabor y olor de alimentos que en nuestra época consideraríamos completamente incomibles. El señor feudal, conocedor de este secreto, siempre elegía para sí mismo los cortes más internos y frescos, dejando las partes exteriores, más expuestas al aire y por tanto más deterioradas, para sus invitados menos importantes. A pocas leguas de distancia, en el monasterio benedictino de Santa María, la campana llamaba a los monjes para la única comida sustanciosa del día. El hermano Tomás, encargado de la cocina monástica, supervisaba con ojo crítico el reparto de las raciones. Recordad, hermanos, que hoy es viernes
y debemos abstenernos de toda carne», anunció con voz solemne mientras los monjes formaban una fila ordenada, cada uno con su escudilla de madera en las manos. La vida en el monasterio estaba regida por reglas estrictas que afectaban profundamente la alimentación. Los ayunos frecuentes no eran solo una práctica espiritual, también servían como mecanismo para gestionar las reservas de alimentos durante todo el año. En la despensa monástica, grandes tinajas de barro contenían pescado en salazón, legumbres secas y frutas conservadas en miel. El hermano Tomás había perfeccionado el arte de la conservación, un conocimiento tan valioso como cualquier texto sagrado en aquellos tiempos de escasez. «Hoy tendremos sopa de habas con hierbas del huerto y pan de centeno», explicó mientras servía cucharones humeantes de un líquido espeso donde flotaban trozos de verduras. Los monjes comían en silencio, escuchando la lectura de las escrituras. Su dieta, aunque austera, era más variada y nutritiva que la de muchos de sus contemporáneos. El monasterio poseía tierras fértiles, estanques para peces y colmenas que proporcionaban miel, un conservante y edulcorante esencial en una época sin azúcar refinada. Aún así, el invierno siempre traía consigo el fantasma del hambre, y las técnicas de conservación desarrolladas en estos recintos sagrados eran fundamentales para la supervivencia. Mientras tanto, en una pequeña aldea cercana, María removía el caldero que colgaba sobre el fuego en el centro de su humilde cabaña. El humo escapaba por un agujero en el techo de paja, y sus 3 hijos pequeños observaban con ojos hambrientos cómo preparaba la única comida sustanciosa del día. «Paciencia, pequeños», murmuró con voz cansada. «Pronto estará listo». Lo que María cocinaba era una versión pobre de gachas. Harina de avena mezclada con agua y si había suerte, un poco de leche de la única cabra que poseían. No había carne en su dieta, salvo en ocasiones muy especiales, quizás en Navidad o después de que algún animal de trabajo muriera y pudiera ser consumido. El pan que acompañaba estas gachas era oscuro y denso, hecho con centeno y a veces mezclado con bellotas molidas o castañas cuando el grano escaseaba. Este pan negro, que hoy consideraríamos una delicatessen artesanal, era entonces símbolo de pobreza y necesidad. «Tomad», dijo finalmente, sirviendo porciones pequeñas en cuencos de madera desgastada. «Comed despacio para que os llene más». La familia comía sentada en el suelo de tierra apisonada. No había mesa, ni sillas, ni cubiertos más allá de una cuchara de madera que compartían. El contraste con el festín del castillo no podía ser más dramático, pero esta era la realidad para la inmensa mayoría de la población medieval. Una lucha diaria por conseguir las calorías suficientes para sobrevivir hasta el día siguiente. Las gachas, monótonas y simples, constituían la base de su alimentación, ocasionalmente complementadas con alguna verdura del pequeño huerto o frutos silvestres recogidos en el bosque. 3 mesas, 3 realidades de una misma época. El noble con su festín de apariencias, donde las especias ocultaban la descomposición. Los monjes con su disciplina alimentaria, que combinaba restricción y conocimiento. Y la familia campesina, para quien cada comida era un recordatorio de su vulnerabilidad ante las fuerzas de la naturaleza y los caprichos de sus señores. En todos estos escenarios, la comida no era solo sustento, era un reflejo fiel de una sociedad profundamente desigual, donde el nacimiento determinaba no solo qué se comía, sino también cómo sabía y olía el mundo. Más allá de las diferencias entre nobles, monjes y campesinos, existía un enemigo común que acechaba a todos por igual: el paso inexorable de las estaciones.
La primavera traía consigo el renacer de los campos, pero también el período más temido del año medieval. «Los graneros están casi vacíos», murmuraba Tomás a su esposa mientras contemplaban sus escuálidas reservas. «Y aún faltan semanas para la primera cosecha». Esta era la llamada época del hambre. Ese período entre el final del invierno y la primera cosecha, cuando las provisiones del año anterior se agotaban. Para los campesinos significaba apretar aún más el cinturón. Para los monasterios, intensificar los ayunos bajo el conveniente manto de la piedad. Y para los nobles, depender más que nunca de sus cazadores y de las costosas importaciones. El verano traía la abundancia, una explosión de color y sabor tan intensa como efímera. Los mercados se llenaban, los niños correteaban con las mejillas manchadas de moras silvestres, y por unas semanas, incluso el más humilde campesino podía permitirse el lujo de sentirse satisfecho. «Come, hijo, come ahora que puedes», decía una madre a su pequeño mientras le ofrecía una manzana jugosa. El invierno tiene memoria larga y estómago hambriento. Porque tras esta breve abundancia llegaba el verdadero desafío: preservar lo que se pudiera para los meses fríos. Y aquí entraba en juego el bien más preciado después del propio alimento: la sal. 3 denarios por una medida tan pequeña, protestaba una mujer en el mercado, sosteniendo una bolsita de sal gruesa. El año pasado eran solo 2. La sal no era simplemente un condimento, era vida, era futuro, era seguridad. Controlada férreamente por la corona mediante las gabelas de la sal, impuestos que gravaban su comercio y consumo, este mineral blanco determinaba quién podría conservar suficientes alimentos para el invierno y quién se enfrentaría al hambre. Los salazones de carne y pescado, aunque de sabor intenso y a menudo desagradable para el paladar moderno, representaban la diferencia entre la supervivencia y la inanición. En las costas, familias enteras trabajaban en las salinas, evaporando agua de mar bajo el sol implacable. «El rey se lleva la mitad de nuestra producción», explicaba un viejo salinero a su nieto mientras rastrillaban los cristales brillantes. «Y de la otra mitad debemos pagar el impuesto por venderla. Así ha sido desde que mi abuelo era niño, y así será cuando tú tengas mi edad». Mientras tanto, en cada aldea, el molino se alzaba como un símbolo ambivalente, fuente de sustento y recordatorio constante de la servidumbre. El molinero, a menudo el hombre más odiado y temido después del recaudador de impuestos, controlaba el proceso que transformaba el grano en harina. 1 quinto para el señor, 1/10 para la iglesia, y mi parte por la molienda, recitaba monótonamente mientras pesaba el grano que una viuda le había traído. «No me mires así, mujer. Yo no hago las reglas». La harina resultante, lejos de la refinada blancura que conocemos hoy, era una mezcla grisácea llena de impurezas. El molinero añadía con frecuencia polvo de huesos, ceniza o incluso tierra fina para aumentar su peso y volumen. El pan que se horneaba con esta harina era denso, oscuro y a menudo tan duro que debía remojarse en caldo o cerveza para poder masticarlo sin dañar los dientes ya deteriorados de quienes lo consumían. «Este pan tiene más piedra que grano», se quejaba un campesino, golpeando un trozo contra la mesa para demostrar su dureza. Su esposa le lanzó una mirada de advertencia. Tales comentarios, si llegaban a oídos equivocados, podían significar una multa o algo peor. Para la mayoría de los medievales, el pan no era un acompañamiento, sino el centro absoluto de la alimentación, consumido en cantidades que hoy nos parecerían asombrosas. Hasta 2 kilogramos diarios por persona en el caso de los trabajadores físicos. Un pan que, además de duro y lleno de impurezas,
frecuentemente estaba contaminado con cornezuelo, un hongo parasitario del centeno que provocaba alucinaciones, convulsiones y gangrena en quienes lo consumían, dando origen a epidemias conocidas como fuego de San Antonio. Así transcurría el ciclo implacable de las estaciones medievales. Breve abundancia, larga escasez, y entre ambas, la desesperada carrera por conservar lo suficiente para sobrevivir. Un ciclo donde la comida nunca era simplemente comida, sino un complejo sistema de poder, control y resistencia que definía cada aspecto de la vida cotidiana. Así transcurría el ciclo implacable de las estaciones medievales. Breve abundancia, larga escasez, y entre ambas, la desesperada carrera por conservar lo suficiente para sobrevivir. Un ciclo donde la comida nunca era simplemente comida, sino un complejo sistema de poder, control y resistencia que definía cada aspecto de la vida cotidiana. Pero en medio de esta lucha constante, ocurría algo extraordinario. La transformación de la mesa medieval a través de sabores que viajaban desde tierras lejanas. La pimienta, ese pequeño grano negro que hoy encontramos en cualquier cocina, era en aquellos tiempos un tesoro comparable al oro. Caravanas interminables atravesaban desiertos y montañas, desafiando bandidos y tormentas, solo para transportar estos diminutos granos desde las costas de Malabar en la India hasta las mesas de los poderosos en Europa. Un puñado de pimienta puede comprar la libertad de un siervo, explicaba un mercader veneciano mientras negociaba con un noble castellano, sosteniendo en su mano un saquito de cuero que contenía apenas unos cientos de granos. Lo que veis aquí vale más que ese caballo que montáis. El comercio de especias no solo transformaba economías enteras, sino que redefinía el poder. Venecia, Génova y más tarde Lisboa construyeron imperios comerciales basados en el control de estas rutas. La nuez moscada, el clavo, la canela y el azafrán, este último cultivado laboriosamente en pequeñas parcelas de La Mancha y Aragón, se convertían en símbolos de estatus. En los banquetes nobiliarios, los anfitriones hacían ostentación de su riqueza no solo por la cantidad de carne servida, sino por cuán intensamente estaba especiada. El sabor original de los alimentos quedaba completamente enmascarado bajo capas de aromas exóticos, creando combinaciones que hoy nos resultarían abrumadoras. Carnes cubiertas de canela, azafrán y jengibre, salsas dulces con carnes saladas. Todo en un despliegue que buscaba impresionar más que agradar al paladar. Mientras tanto, lejos de los castillos y palacios, en las humildes cabañas campesinas, se desarrollaba una sabiduría culinaria muy diferente, pero igualmente valiosa. «Mira bien, niña», susurraba una abuela a su nieta, mientras removía un caldero humeante. Cuando las ortigas son jóvenes, en primavera, no hay verdura más nutritiva. Solo hay que saber recogerlas sin pincharse y hervirlas para quitar el escozor. Sus manos arrugadas, curtidas por décadas de trabajo, demostraban una habilidad nacida de la necesidad. La cocina campesina era un ejercicio de ingenio. Transformar lo incomible en sustento, lo amargo en aceptable, lo duro en masticable. Las abuelas medievales conocían secretos que ningún libro de cocina registraba. Sabían que el pan demasiado duro podía revivir en una sopa de ajo, que las bellotas, molidas y remojadas repetidamente, perdían su amargor y podían mezclarse con la escasa harina en tiempos de hambruna, que ciertas hierbas silvestres no solo alimentaban, sino que curaban dolencias. Estas mujeres anónimas desarrollaron técnicas de fermentación que permitían conservar vegetales durante meses,
crearon caldos perpetuos donde cada día se añadía algo nuevo sin vaciar completamente el anterior. Y aprendieron a identificar qué plantas silvestres eran comestibles cuando todo lo demás escaseaba. En los monasterios, mientras tanto, los monjes combinaban la necesidad de abstinencia con la experimentación culinaria. Privados de carne durante largos períodos, desarrollaron quesos de sabores complejos, cervezas nutritivas y panes enriquecidos. «Hermano Bernardo, este queso necesita otro mes de maduración», comentaba un monje a otro mientras inspeccionaban las ruedas almacenadas en una fresca bodega subterránea. «El año pasado lo cortamos demasiado pronto y perdió mucho sabor». Estos experimentos, nacidos de la paciencia y la observación meticulosa, sentaron las bases de tradiciones gastronómicas que perduran hasta nuestros días. Lo que comenzó como estrategias desesperadas de supervivencia se transformó, con el paso de los siglos, en patrimonio culinario. Los platos que hoy consideramos tradicionales y celebramos como expresiones culturales tienen, muchos de ellos, su origen en aquellos tiempos de escasez e ingenio. El cocido español, con su separación de caldos, garbanzos y carnes, nació de la necesidad de aprovechar al máximo cada ingrediente. Las migas pastoriles transformaban el pan duro en un plato energético y sabroso. Los escabeches y salazones, antes que técnicas gourmet, fueron métodos imprescindibles para conservar pescados y carnes. La historia de la cocina medieval es, en esencia, la historia de la adaptación humana. Donde había hambre, surgió creatividad. Donde existía escasez, nació el aprovechamiento integral de cada recurso. Mi abuela decía que de un cerdo se aprovecha todo, hasta los andares, recordaba un anciano campesino a sus nietos mientras supervisaba la matanza anual, ese ritual que determinaba si la familia pasaría hambre o no durante el invierno. Y tenía razón. La sangre para morcillas, las tripas para embutidos, la grasa para conservar, los huesos para caldos, la piel para chicharrones. Nada se desperdiciaba. Este legado de aprovechamiento total, de transformación de lo humilde en nutritivo, de conservación ingeniosa y de adaptación constante, constituye quizás la lección más valiosa que nos dejó aquella cocina nacida de la necesidad. Hoy, en tiempos de abundancia y desperdicio, aquellas técnicas medievales nos recuerdan el valor real de los alimentos y la ingeniosidad que surge cuando éstos escasean. Las especias que entonces valían fortunas, ahora descansan, accesibles y a menudo ignoradas en nuestras alacenas. Los métodos de conservación que significaban la diferencia entre sobrevivir o perecer se han convertido en tendencias gastronómicas. Y sin embargo, en cada plato tradicional que preparamos, siguiendo recetas centenarias, revive algo de aquella sabiduría ancestral, de aquel conocimiento duramente ganado a través de siglos de hambre y creatividad.